Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Me escuchan bien? Vamos a ver el volumen esto. Sí. Vamos a ver el volumen, no escucho. Vamos a esperar un par de minutos que lleguen más personas e iniciamos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Pero ¿por qué salen más? Ya está transmitiendo todos los demás. Es que no. Un montón. Bueno, vamos a ver. Se me sucede más. Bueno, muchachos, buenas noches. Iniciemos. Mi nombre es José Guillermo Parada Logreira. Yo soy docente de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de San Buenaventura. Tengo varios años de experiencia docente a nivel pregrado, a nivel posgrado, en temas gerenciales, a nivel virtual, a nivel presencial, en varias universidades del país. Mi expertise principal es en emprendimiento, estrategia, temas gerenciales, tales como gerencia del talento humano y como habilidades gerenciales, tales como negociación, comunicación organizacional. Estoy aquí admitiendo más compañeros. Y para esta clase de emprendimiento, pues aquí le llamamos creación de empresa, pero básicamente es emprendimiento, pues me han dicho que se desarrolla de forma virtual, ¿sí? Ya tenemos año y medio desarrollando esta clase junto con otros compañeros, ¿sí? Soy ingeniero industrial, es decir, estudio ingeniería como ustedes, pero soy MBA, es decir, soy magíster en administración de empresas, ¿sí? He emprendido antes negocios y he tenido también experiencia laboral como empleado
en empresas de consultoría y digamos que llevo una vida múltiple entre la docencia y consultoría. Bien, entonces también me he capacitado para las últimas tendencias en el entorno del emprendimiento. ¿Listo? Para este curso, que es de tipo virtual, les comento, no vamos a tener clase todos los lunes como si fuera una clase presencial, ¿sí? Al ser una clase virtual, nosotros programamos encuentros sincrónicos, ¿bien? La instrucción que se me ha brindado desde la dirección de mi programa es que sea un encuentro sincrónico por corte. En otras palabras, es vernos 3 veces en el semestre. Sin embargo, pues esa es una propuesta o una recomendación. A mí me gustaría que nos reuniéramos más veces, ¿sí? Eso pues de pronto no todos los lunes, pero sí por lo menos un par de veces por corte. ¿Listo? Entonces mi propuesta es iniciar hoy, ¿sí? El tema metodológico y el próximo lunes, si es posible, volvernos a encontrar ya con un tema más de fundamentación teórica que de pronto les pueda servir en sus carreras. Bien, hasta ahí pues el asunto. Espero que haya pues quedado claro. ¿Dudas hasta aquí? Yo, profe. Y adelante. Profe, con la información que está en el aula Ujú. y pues que usted nos comparte con las indicaciones que usted nos dé, ya vendría siendo suficiente para poder pues cumplir con lo que se nos está pidiendo. Sí, con las indicaciones que yo les dé, con las indicaciones que yo les dé. ¿Listo? Que es lo que vamos a hacer ahorita en clase. Bueno, antes de que se me pase, porque Miguel me acaba de recordar el asunto, ¿sí? Nos demoramos en empezar porque habían definido un grupo de creación de empresas, que era este, por cierto. Luego se definió un segundo grupo porque hubo mucha más demanda, es decir, había muchos estudiantes. Y luego se definió un tercer grupo, ¿sí? Entonces, muchos de los que estaban en nuestro grupo inicial, tuvieron que ser transferidos a los otros grupos, quedando finalmente nosotros. Bien. Pero los otros grupos no los dirijo yo, ¿sí? No soy el docente. Hay otros 2 docentes, ¿sí? Que se encargan de los otros grupos. ¿Sí? Por si acaso algún compañero ustedes les preguntan, porque varios de sus compañeros me han escrito y resulta que yo no soy el profesor de ellos. Bien, nosotros somos, pues básicamente los que estamos aquí, ¿sí? Los que somos. Y yo me voy a estar comunicando con ustedes mucho a través del aula virtual, a través del foro de novedades en el aula virtual, y ese foro de novedades automáticamente le envía un mail a usted al mail institucional, ¿sí? Que también me queda copiado a mí. Entonces, esa es la forma que yo utilizo para comunicarme con ustedes. ¿Listo? Bueno, vamos a iniciar con el tema de creación. Creación de empresas, básicamente es un tema de emprendimiento, que es un tema que yo disfruto mucho. La verdad, para mí es diversión, honestamente. Lo hago simplemente porque simple y llanamente me gusta. ¿Sí? Eh, de hecho, varias veces he participado en proyectos porque me gusta, ni siquiera por beneficio salarial, sino porque me gusta. Entonces es una pasión para mí. Y charlar del tema, pues, charlar del tema me puede llevar horas. ¿Sí? Así que si me paso un poco, pues ustedes comprenden. Yo trato de controlar. Bien. Lo vamos a dividir en 3 cortes o 3 unidades tradicionales. En el primer corte vamos a utilizar 3 herramientas de la metodología Lean Startup. Lean Startup es una metodología desarrollada por el señor Eric Ries, ¿sí? Y es la metodología que se utiliza actualmente en las consultorías a nivel internacional en temas de emprendimiento e incluso las consultorías también aquí a nivel nacional eh, que desarrolla, por ejemplo, apps.co o la gente de Impulsa, que son del gobierno, también utilizan esta metodología. Eso quiere decir que si en algún momento en el futuro o este año llegasen a querer participar en alguna convocatoria del gobierno,
ya tendrían más o menos idea de cómo es el funcionamiento de la metodología que se va a utilizar. Entonces, no llegan perdidos, llegan a lo que es. Lean Startup es una metodología muy sencilla, muy práctica, ¿sí? Y ahorita ya la vamos a ver. Bien. Luego, en la segunda unidad, vamos a desarrollar algo relacionado con la metodología, la herramienta Canvas. La herramienta Canvas es una herramienta muy famosa. Es la tesis de grado de doctorado del señor Alexander Osterwalder y el señor Yves Pinard, francés. Em, Ellos escribieron un libro que se llama Generación de Modelos de Negocio, em, con una serie de herramientas donde la más famosa es precisamente la herramienta Canvas, pues que se la explicaré, claro está, faltaba más, se la explicaré en su momento en la segunda unidad. Bien, los libros de Lean Startup de Eric Ries y de Generación de Modelos de Negocios de Osterwalder y Pinner no se pueden subir en el aula virtual porque sería considerado plagio. Yo he querido compartirlo de alguna manera, pero la verdad es que también son muy fáciles de descargar por internet. Bien, muy fáciles de descargar. Pero no los podemos montar en el aula virtual por políticas de plagio. Para que sepan que esas son las bibliografías máximas más allá de las presentaciones que yo vaya a utilizar. Bien. Luego, en la tercera unidad, eh, ¿alguien me dijo algo? Profe, una pregunta. Uy, sí, ¿Esa pero bibliografía háblame duro, la grítame, usa? porque no te escucho. Profe, que si Hola, profe, hola, habla, aló, habla para escucharte. Hola, profe, si, si esos nombres los suben a la aula. no, no te escucho, no, la verdad no te escucho, no sé, si quieres escribe en el chat de pronto para saber qué estás diciendo. Él te estaba preguntando que si la bibliografía las va a subir a la web. No, lo que les decía, esa bibliografía no la puedo subir en el aula por temas de que se consideraría plagio, ¿bien? Eh, pero la verdad que si puedo, se las envío por mail, sería más fácil. O se las comparto por WeTransfer o hacemos algo para podérselas compartir, ¿sí? El emprendimiento no es un tema tan teórico, ¿sí? No es un tema con una teoría profunda ni pesada, es un tema más que todo práctico, ¿bien? Entonces, esos libros básicamente son herramientas y ejemplos de herramientas, ¿bien? Utilizando Ve, herramientas. yo tengo una pregunta que pena. Ah, que aquí el hombre ya escribió en el chat, que pena, un momentico. Los nombres, listo, los nombres, listo. Digo, yo los escribo aquí. Profe, vamos a usar de pronto la información de las empresas de los semestres anteriores que ya veníamos trabajando. O se va a proponer. Un momentico. Tú me preguntas que si pueden utilizar información de empresas que han utilizado anteriormente en semestres en otros cursos. Sí, pues según tengo entendido, esa es la tercera materia de creación de empresas. Entonces, ¿Sí? pues, Ok. eh, pues era para ver si tocaba seguir pues con la línea de las empresas que ya habíamos trabajado antes. Entonces si ya viene con una línea de trabajo, desconocía eso, pues gracias por informarme, desconocía esa parte. Eh, pues yo diría que sí, si pueden trabajar en ello como base, sin ningún inconveniente, lo pueden llevar más allá. ¿Listo? De hecho, pues ahora que lo dicen, yo me encuentro liderando o dirigiendo el semillero de investigación en emprendimiento e innovación. Está
recién nacidito, el semillero de emprendimiento e innovación. Estamos muy contentos, somos un grupo muy pequeño, pero me encantaría si pudiese llevarlo a más facultades, ¿sí? Además que yo sé que los ingenieros tienen una mentalidad más concreta, más técnica, que muchas veces a la gente de negocios pues le hace falta, entonces hay un complemento excelente. Bueno, la tercera unidad, en la tercera unidad o tercer corte, nosotros normalmente desarrollamos un evento llamado Día E, ¿sí? El Día E es un día donde nosotros exaltamos el emprendimiento, el empresarismo, y lo que hemos hecho en las últimas ediciones es exaltar el emprendedor bonaventuriano, ¿sí? Aquí en la Universidad de San Buenaventura, sede de Bogotá, hay varios emprendedores, ¿sí? Hay gente mayor, gente joven como ustedes, que tienen empresas, que tienen negocios, ¿sí? Y pues uno los ve caminando y uno cree que simplemente son estudiantes, pero no, muchos son ya empresarios. Y durante este evento nosotros lo que hacemos es exaltar su trayectoria, exaltar su esfuerzo, su dedicación, ¿sí? Y durante ese día también hacemos un concurso de ideas de negocio, ¿sí? Y esas ideas de negocio son las de ustedes, ¿sí? Bueno, las de los 3 grupos de creación de empresa que van a concursar, ¿sí? Históricamente le ha ido muy bien, pero a los extranjeros, ¿sí? Los extranjeros han llegado con unas ideas muy chéveres y las han sabido presentar. Lo hemos hecho a través de videos, ¿sí? Y con más razón la última sesión, ya que estábamos en cuarentena. Bien, básicamente en eso consiste el curso de creación de empresas. Trato de que sea práctico, sencillo, al grano, pero queden actualizados. Yo, adicional a la metodología que les voy a explicar, que es bastante sencilla, les quiero complementar, no hoy, pero sí el próximo lunes o en próximas sesiones o encuentros sincrónicos, lo quiero complementar con eh, otras temáticas de emprendimiento. Por ejemplo, quiero hablarles un poquitico de ángeles inversionistas, un poquitico de fondos de capital de riesgo, un poquitico de crowdfunding, ¿sí? Un poquito de fondos de capital semilla, ¿sí? Quiero hablarles un poquito sobre, ¿esto qué es? Quiero hablarles un poquito sobre eh, el mercado de la base de pirámide, que es distinto a los negocios de multinivel, sino el mercado de base de pirámide. ¿Sí? Y quiero hablarles un poquito sobre el entorno de negocio, todo lo que significa el coworking, etcétera, etcétera. Bien, de forma tal que de pronto usted no sale siendo el genio absoluto, pero sí sale con unos conocimientos muy concretos, muy útiles para decidir si en algún momento su proyecto de vida decide emprender. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Dudas, preguntas, situaciones, comentarios? Profe, pues yo te iba a decir que digamos para mí si es la primera vez que veo esta materia, no, como decía el muchacho, que es una continuación de 3, no, Ok. es la primera vez que... Bueno, yo igual todo lo que voy a Y hablar, estoy casi seguro que los demás docentes no lo hablaron. ¿Sí? vale, profe, Entonces no te pues, preocupes. Por cierto, mi estilo es un poco informal. Espero que no se sientan irrespetados. Es un poco informal, pero no es grosero. ¿Sí? Lo hago así para precisamente, como les decía, es un tema que yo disfruto mucho. Es como si estuviera charlando con los amigos. ¿Sí? No es una clase tan convencional. Entonces, vamos, vamos a tratar de hacerla así, aunque les agradezco mucho respeto con sus compañeros, con la clase, conmigo. ¿Sí? Para poder sacarla adelante. Bien, vamos a darle aquí, voy a compartir una pequeña presentación, aquí la tengo.
Yo soy bastante práctico. A mí me gusta tener una sola presentación para todo. Una sola. ¿Sí? Entonces, este es el curso de creación de empresas. Y resulta que la metodología del Lean Startup, ¿sí? Arranca con una situación. ¿Sí? Esa situación es el problema. Si alcanzan a visualizar bien, ¿verdad? El problema. ¿Sí? Esto parece como un trabajo de grado, pero no es tan así. ¿Qué es el problema? El problema es una situación que acontece, ¿sí? Está pasando algo, ¿sí? Ese algo puede ser algo negativo, ¿sí? De verdad, un problema, o puede ser algo que es positivo, ¿sí? Es decir, es una oportunidad de negocios, no la podemos dejar pasar, ¿sí? Por eso casi no me gusta la palabra problema, pero ese es el nombre que le pusieron a esta herramienta, ¿sí? Aquí nosotros no vamos a identificar todavía un segmento de mercado, ni tenemos una idea de negocio, ¿sí? No tenemos nada todavía. Lo único que tenemos y que vamos a encontrar es un problema, una situación, ¿sí? Y cuando tengamos clara esa situación, cuando hayamos estudiado esa situación, ¿sí? Ahí sí vamos a poder proponer ideas, ¿listo? Y vamos a poder proponer un poco mejor a nuestros clientes. Bien, lo primero es el problema. Bueno, para ello vamos a utilizar esta herramienta muy sencilla donde vamos a definir, de pronto no definir, sino empezar a especular, hasta aquí es una mera especulación, un posible segmento de clientes. ¿Sí? Un posible segmento de clientes. Todavía no estamos seguros. Bien. Ese segmento de clientes, ¿sí? Puede que tiene un problema y usted escribe el título del problema. Bien. Acto seguido, vienen las hipótesis. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuáles son mis hipótesis? Son las cosas que yo supongo, que yo especulo, que puede estar pasándole a ese segmento de clientes frente al problema. ¿Sí? A veces hablo un poquito rápido, lo voy a repetir. Bien. Las hipótesis son cosas, son ideas que yo tengo, especulaciones, suposiciones que yo tengo, ¿sí? Que le pueden estar sucediendo a nuestro segmento de cliente, ¿bien? Frente al problema. ¿Listo? Y esas son las hipótesis que vamos a validar, porque como apenas las estamos especulando, apenas las estamos suponiendo, pues tenemos que validarlas. Bien, en el mundo del emprendimiento actual, la palabra validación es clave, ¿sí? Así como en todas las disciplinas, cada disciplina pues tiene su jerga, hay que andar con un glosario a la mano, el emprendimiento pues también. Bien, la palabra validación se ha vuelto muy famosa y consiste en preguntarle a su cliente potencial, al que usted cree que es su cliente, preguntarle qué le parece, si está bien, si está mal, preguntarle todo lo que usted le quiera preguntar. Validar siempre es consultar con el cliente qué opina. Porque usted, acuérdese bien, usted no está emprendiendo simplemente para usted, ¿sí? Usted está emprendiendo para solucionar un problema a su cliente. Entonces toca preguntarle, eso es validar. Bien, entonces las hipótesis, pues las va a validar. ¿Con quién? Con el cliente. Bien, con el quien usted cree que es su cliente inicialmente. Eso lo va a hacer a través de un diseño de experimentos. Tiene un nombre raro, un nombre preocupante, uno ya se agarra la cabeza, pero no es nada del otro mundo. El diseño de experimentos son herramientas que hoy son muy conocidas como entrevistas y encuestas, ¿sí? Son las más conocidas. Uno puede desarrollar una encuesta utilizando herramientas como SurveyMonkey o como Google Forms. Si lo saben utilizar, chévere. Si no lo saben utilizar, tranquilo que eso se aprende en un par de minutos. De hecho, SurveyMonkey tiene una guía y en 2 minutos ya hiciste la encuesta. Bien. Y se puede desarrollar a través de entrevistas, preguntándole al cliente qué piensa, ¿sí? Haciéndole un pequeño cuestionario, no de 50 preguntas, sino de máximo 5. Le recomendaría 4 preguntitas, pero tendrían que ser muy buenas preguntas. Y esa encuesta y esas entrevistas, ahí usted saca información suficiente para validar sus hipótesis o invalidarlas, no sabemos cómo nos va a dar, ¿sí? Y a partir de ahí viene un aprendizaje y un descubrimiento. Porque luego de ese punto, usted ya pasó de la especulación, de las suposiciones, ¿sí?
de sus suposiciones y pasó ya a la opinión o a la retroalimentación de sus posibles clientes. Y eso ya deja un aprendizaje, unos descubrimientos. ¿Bien? Ahora vamos a mostrarles un ejemplo bastante sencillo. Este siempre se me queda. Bien. Un ejemplo bastante sencillo que lo van a identificar de inmediato. Todos lo conocemos, pero como para que vean más o menos cómo funciona la hipótesis del problema. Bien. Hay un segmento que somos nosotros, empleados y estudiantes sin carro en una ciudad grande. ¿Sí? Si usted quiere suponer que la ciudad es Bogotá, pues bueno. Si usted quiere suponer que los empleados y estudiantes somos nosotros, pues bueno, también. Pero podría ser Lima, podría ser Santiago, Buenos Aires, ¿sí? Ciudad de México, ¿sí? Simplemente empleados y estudiantes sin carro en una ciudad grande. ¿Bien? ¿Qué problema pueden llegar a tener ellos? Movilidad o transporte difícil de conseguir. Que pues para los que vivimos en Bogotá habrán notado que es un problema, ¿sí? No lo duda. Sin embargo, pues uno puede sacar algunas hipótesis. Yo saqué 7 para efectos del ejemplo, pero pueden ser más o pueden ser menos. Bien. Primera hipótesis, el taxi no quiere llevarme porque no va para donde yo voy y yo voy es para otro lado. ¿Sí? Clásico. 2, el bus está lejos o pasa muy lejos, pasa 10 cuadras por allá, yo estoy aquí. ¿Sí? Tercero, es peligroso estar en la calle tarde, en horas de tarde en la noche. Pues a veces los estudiantes salen tarde en la noche. ¿Sí? 4, hay desconfianza en el gremio de taxistas. Puede suceder. ¿Sí? Eso es un problema para uno, ¿no? Quinto, pues no tengo carro, pero si lo tuviera, pues está el pico y placa. El pico y placa existe en varias partes del mundo. ¿Sí? Y eso, pues, hace que, pues, aunque tenga el carro, pues no lo puedo utilizar todos los días. ¿Sí? La mitad de los días, pues, está en la casa y yo en la calle. Sexto, muchos embotellamientos o trancones. ¿Sí? Y séptimo, los parqueaderos son muy costosos. Por lo menos en Bogotá lo son. ¿Sí? Hay ciudades donde los parqueaderos no son tan costosos y ciudades donde, por ejemplo, a usted no le cobran por ir a un centro comercial, o sea, no le cobran el parqueadero a un centro comercial, pero ese no es el caso de nosotros. Bien. Esas son las hipótesis que le pueden estar sucediendo a los empleados y estudiantes sin carro en una ciudad grande. Le pueden estar pasando más cosas. Bien. ¿Cuál es el diseño de experimentos? Entrevistar a 100 estudiantes de pregrado y 100 estudiantes de posgrado en diferentes universidades. Pues puede ser una entrevista o puede ser una encuesta, ¿sí? Y entrevistar a algunos empleados de zonas de negocios en la ciudad. Bien. Luego de ello, pues eso se ejecuta pues, a través de las herramientas correspondientes y se validan todas las hipótesis, ¿sí? Es decir, todas las hipótesis son ciertas, excepto la número 6, que dice que hay muchos embotellamientos o trancones. Si mal no recuerdo, cuando eso se hizo, el que iba en el carro muchas veces, pues a la gente no le gustan los trancones, pero entre el trancón y el Transmilenio, la verdad prefieren el trancón. Entonces ponen música, el que tiene dispositivos para poner películas, pues pone películas y se aguantan el trancón, pero prefieren el trancón que el Transmilenio o modalidades de transporte similares. He ahí el asunto. Entonces uno puede decir, como se validaron las hipótesis, entonces sí hay un problema. Bien. ¿Queda claro hasta aquí la primera herramienta? Esta es la primera herramienta. Hipótesis del problema. ¿Queda claro? ¿O Sí, hay profe. dudas? Si hay Sí, dudas, profe. si hay dudas, no le dé pena, yo con mucho gusto también. Profe, a mí algo que me llamó la atención es que, por ejemplo, usted estaba diciendo que con estas 7 hipótesis tendríamos que hacer como una encuesta de máximo 5 preguntas. ¿Cómo resumiríamos No, o no, cómo no, podríamos no. concatenar todo eso? Tú puedes tener dos herramientas si tú quieres. Encuestas o entrevistas, ¿sí? Cuando yo decía lo de las 4 o 5 preguntas me refería a las entrevistas. Las encuestas sí ya es otro número de preguntas diferente. ¿Sí? Pueden ser más, por ejemplo, pueden ser 7, pueden ser 8. ¿Me hago entender?
profe. Sí, profe. Ok, bien, bien. Cualquier cosa me dice. Señor, ¿Cómo se validan las hipótesis? O sea, el método. ¿cómo se validan las hipótesis? Las hipótesis se validan dependiendo de las respuestas que te dé tu público o los clientes potenciales en las entrevistas y en las encuestas. ¿Sí? Entonces, si, digámoslo de esta manera, si las respuestas que arrojan las entrevistas y las encuestas están de acuerdo con las hipótesis, entonces la hipótesis es válida. ¿Sí? Si resulta que tus clientes te están diciendo que tu hipótesis, que no están de acuerdo con tu hipótesis, entonces no es válida. ¿Sí? Por eso yo decía que los clientes no estuvieron de acuerdo con la hipótesis número 6, que había muchos embotellamientos o trancones. Sí, sí los hay, pero ellos dijeron eso no es un problema, no es tan problema para mí. ¿Sí? Y ahí el asunto. ¿Sí? Que hayan muchos embotellamientos o trancones, pero el resto sí las validaron, sí dijeron sí es un problema que el taxi no quiera llevarme, es un problema que el bus esté lejos, es peligroso si es estar en la calle esta tarde en la noche, sí, sí es un problema la desconfianza en los taxistas, sí es un problema no tener carro, hay ciudades donde eso es un problema, pero dijeron que no era un problema que hubiese muchos trancones, ¿sí? Por lo que les decía, para muchos clientes es mejor estar en un trancón en carro que estar metido en un Transmilenio lleno. ¿Bien? Y si es un problema que los parqueaderos sean muy costosos. En otras palabras, realmente ellos son los que nos dicen si se validan las hipótesis nuestras o no. Bien. Y ahí el asunto. Profesor, Señor. ¿y qué porcentaje se maneja en esas validaciones? Es decir, 100 estudiantes se entrevistaron, pero seguramente de esos 100, unos estuvieron de acuerdo y pues, otros en desacuerdo. ¿Bajo qué porcentaje se valida o no se valida? ¿El 50? Resulta, pues, y eso lo aprendí ayer, qué cosa, qué casualidad. Eso lo aprendí ayer en un cursito un curso que estoy haciendo en Design Thinking, ¿no? Que decía que realmente en tipo de estudio estadístico el tema de los porcentajes es importante, pero como el tema no es estadístico, sino que es de emprendimiento, lo importante no es tanto el porcentaje, sino la información que tú puedas captar de la clientela que respondió la encuesta y la entrevista. ¿Sí? Es posible que incluso ellos no estén de acuerdo con nada de esto y nos lleva a una situación interesante y que muchos grupos en consultoría y en convocatorias de proyectos de emprendimiento les sucede. Aquí yo estoy planteando una situación fácil, ¿sí? Que la hipótesis se valida, pero puede suceder que no se valide. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que de pronto se le diga, que su encuesta diga que no hay ningún problema. ¿Me hago entender? En otras palabras, le tocó iniciar de cero otra vez. Bien. Entonces, ¿qué quiero decir? Digamos, en este estudio no es tan importante el tema de los porcentajes de acuerdo a las nuevas metodologías de emprendimiento, pero la información que revele es muy valiosa, ¿sí? Es más algo más cualitativo. Y nos lleva a lo siguiente, la siguiente pregunta. ¿Hay problema o no hay problema? ¿Sí? En el ejemplo que tenemos aquí, pues sí hay problema. Bien, pero puede suceder que su cliente le diga que realmente para su cliente no hay ningún problema. O sea, lo que usted considera que es un problema para el cliente, pues no lo es. ¿Sí? Y créame que muchos grupos en convocatorias de proyectos de emprendimiento, en concursos, se quedan en este punto. Yo lo hago ver súper fácil, pero se quedan en este punto y pueden durar tranquilamente un mes dándole vueltas a este punto, ¿sí? Porque no encuentran un problema en qué enfocarse, un problema que solucionar. Si su cliente dice que no es problema, pues no va a haber negocio, ¿sí? Entonces esta parte es importante. ¿Listo? Y esta es la pregunta en cuestión. ¿Cuál es el problema? ¿De verdad hay uno? ¿Sí? Porque, ¿cuál es la idea? Lo voy a decir en otras palabras. ¿Sí?
entre más complicado sea el problema de solucionar, más dispuesto va a estar su cliente en meterse la mano en el bolsillo para que se lo solucione. Bien, y ahí el asunto. Si el cliente... Profe, una cosa, Sí, dime. por ejemplo, y si digamos que el problema no lo solucionamos, sino que solo lo mitigamos un poco, ¿no también es una posible forma? Esa es una pregunta válida para hacérsela a la clientela. Me gusta esa pregunta. Una pregunta válida para hacérsela a la clientela. Y ahí es donde usted tiene que digámoslo así, indagar, ¿sí? En si el cliente estaría dispuesto, ¿sí? A pagar solo por mitigar su problema, solo por mitigar, ¿bien? Porque finalmente su problema, la palabra problema, se va a convertir después en la palabra negocio. Y si no hay problema, pues no va a haber negocio después. Y si no hay negocio, pues no va a haber rentabilidad. Bien. Entonces, si el cliente paga simplemente por mitigar su problema, bien, perfecto, entonces es válido. Pero si no está dispuesto a pagar por mitigar el problema, entonces no habría negocio. Habría que buscar otra alternativa. Bien. Aquí el asunto, pues usted se tiene que hacer algunas preguntas como en qué consiste el problema para pues tener muy detalladamente conocimiento sobre él, cuál es su impacto en la vida de su cliente, qué dolores le genera, bien, pues de las hipótesis ya hablamos, bien, qué hipótesis validó, qué invalidó, eso es básicamente lo que hemos estado hablando, pero la pregunta es qué dolores le genera, esto tiene que quedar, ¿sí? El problema tiene que dolerle al cliente, acuérdese de eso, tiene que dolerle al cliente, porque en la medida que le duela más, va a estar más dispuesto a pagar para solucionar el problema. Si el dolor, Eso nos si da una el problema ventaja. no le duele, mejor dicho, si lo puede solucionar por su propia cuenta, no va a pasar nada. Bien, he ahí el asunto. Quiero que se den cuenta de un detallito, ¿bien? Y se los voy a repetir. Esta metodología arranca distinto, arranca al revés del tradicional plan de negocios. En el tradicional plan de negocios usted arranca con una idea de negocio, luego trata de argumentar el mercado, hacer una proyección financiera, arma una estrategia operativa y arranca, ¿sí? Aquí, y después trata de venderle su idea de negocio a una clientela. Aquí es totalmente al revés. Bien, aquí usted no tiene una idea de negocio. Usted no la tiene. Tampoco va a hacer una investigación de mercados. No va a hacer una proyección financiera. No va a hacer una estrategia operativa. Bien, aquí usted se va a enfocar inicialmente en un problema, en una situación. ¿Sí? Y cuando entienda esa situación, ahí sí va a empezar a generar posibles ideas. ¿Sí? Y luego de ello, va a estudiar bien al cliente. Bien, el cliente, que es distinto que es distinto a una investigación de mercados. Va a estudiar al cliente y una vez que tenga el conocimiento del problema y del cliente, la generación de ideas va a ser mucho más sencilla. Bien, pero como la idea es que sea algo barato económicamente para usted como emprendedor, pues este tipo de herramientas son muy prácticas, que de forma tal que si usted fracasa, ¿sí? En otras palabras, la idea no le sirvió o el problema no le sirvió, en otras palabras, puede iniciar nuevamente sin haber hecho todavía una inversión de dinero considerable. Bien, que esa es una de las razones por las cuales muchos emprendedores se estrellan muy fácilmente. Tratan de argumentar una cantidad de cosas y luego venderle a un cliente que no tiene un problema. Bien, aquí ya se supone que existe un problema. ¿Listo? Y ahí el asunto. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Situaciones? ¿Comentarios? Profe, en cuanto a lo de qué dolores le genera al cliente, me Sí. genera pues cierta duda, porque, o bueno, ¿a qué se refiere exactamente con dolores? Porque pueden ser molestias varias o simplemente requerimientos que no se cumplen. Exacto, puede ser, bueno, si de pronto es un término también de emprendimiento.
La pregunta es muy válida, súper bien. Dolores son pues dolores de cabeza, malestares, inconformidades, como dijiste tú, un requerimiento insatisfecho, ¿sí? Necesidades insatisfechas, sientes que algo te hace falta, bien, definitivamente necesitas adquirir un producto o un servicio que te solucione eso, pero eso no existe o en tu mercado no aparece, bien. Entonces, este tipo de cosas son supremamente válidas. Voy a dar Profe, un ejemplo sencillo, eh, y vamos para allá, desafortunadamente. Un ejemplo sencillo y vamos para allá, en Colombia. ¿Bien? El país más gordo del mundo es México, ¿sí? El segundo país más gordo del mundo es Estados Unidos. Bien, esa gordura se traduce en una enfermedad llamada obesidad, no sobrepeso, sino obesidad, que los lleva a tener muchos problemas de salud, ¿sí? Eso es un dolor tenaz, ¿bien? Sin duda. Y allá existen muchos médicos que se han especializado, ¿bien? En precisamente tratar temas relacionados con la obesidad, ¿bien? Entonces, ¿el dolor cuál es? La obesidad, que puede causar, que de por sí es un tema tenaz que puede causar mucho más problemas, ¿bien? De salud. Y pues la idea que viene a solucionar ello pues son los médicos especialistas en obesidad. Existe. Colombia va para allá. ¿Sí? Colombia va para allá. Entonces, si ustedes si estudiaran medicina, yo les dijera, pues, alguno de ustedes enfóquese en ello, le va a ir bien, porque Colombia va para allá. Bien. Eso es como por decir un ejemplo sencillo. Profe, Bien. Pero dolores básicamente son situaciones que pueden ser problemáticas y que no las podemos solucionar por nuestra propia cuenta. Porque fíjese que de pronto uno tiene un problema. Uno tiene un problema, pero ¿qué hace uno? Pues uno trata de solucionarlo por su cuenta o que alguien le ayude o algo por el estilo. Uno trata de evitar, Colombia no es consumista, el público colombiano no es consumista y trata de evitar gastar dinero en algo que no puede. Pero ya llega un punto en el cual uno dice, pues me tocó, me figuró, bien. Y ahí el asunto, me figuró gastar, ¿sí? Me figuró invertir en solucionar la situación. ¿Listo? Por ejemplo, digamos que vamos para la Universidad de San Buenaventura, calle 170, con novena, más o menos, con octavo. Si yo vivo muy lejos, ¿será que me puedo ir a pie? No, ¿verdad? Si yo vivo muy lejos y vivo en el sur de Bogotá o en Fontibón, ¿será que me puedo ir a pie? Eso ya es un dolor. Bien, es un dolor. Me toca empezar a buscar cómo solucionar esa situación y me toca pagar. Entonces me puedo ir en Transmilenio o me puedo comprar una moto. Mire que empiezo a pensar cómo solucionar el problema. Bien, pero si vivo cerca, no sé, vivo en Toberín o alrededores, pues para mí ya no va a ser tan problemático. Sí, no queda a 3 pasos, pero me podría ir a pie o me consigo una bicicleta y lo soluciono por mi propia cuenta. Bien, que ahí el asunto. Entonces toca ver, toca analizar, pensar al cliente a ver si puede solucionar el problema por su propia cuenta o si puede o si le toca pagar. ¿Sí? Esta parte es importante. Más dudas, preguntas, sin pena, aproveche. profe, una pregunta. ¿Sí? O sea, ¿los dolores serían la ventaja para nosotros? Claro, por supuesto, es la razón por la cual el personaje va a meterse la mano en el bolsillo para pagarle a usted. Si a usted le conviene, ¿sí? Suena un poco feo, pero sí, a usted le conviene que de su cliente tenga ese dolor. Bien, Profe, una vez estaba leyendo sobre un alcohol canábico y decían que fue prohibido porque las personas que pues, lo consumían les arreglaba la salud, pero eso fue como en el año 1800 algo. Entonces fue prohibido porque, bueno, decía en el periódico que de la época decía que un cliente
sano era un cliente perdido. Sí, esa es una perspectiva de nuestro sistema de salud. No creas que eso ha cambiado. Sigue pensándose de la misma manera. Desafortunadamente, nuestro sistema de salud consiste en que usted va al médico cuando usted está enfermo. ¿Sí? Me siento mal y arranque. Sistemas de salud, como por ejemplo el de Alemania, el de España y eso, el de Francia, el del Reino Unido, no se basan en eso. Se basan en salud preventiva. Es decir, usted va al médico antes de enfermarse. ¿Bien? Que es totalmente distinto. ¿Listo? Esa es la razón por la cual los alemanes eh, superaron el tema de la cuarentena rapidito, ¿sí? Rapidito, porque ellos estaban pensando en prevención, no en reaccionar, sino en prevenir. Y por eso ya estaban jugando fútbol y cuanta cosa. Bien, y ahí el asunto, pero así como lo has mencionado, así es. Tú necesitas precisamente que tu cliente le duela el asunto. Entonces, precisamente lo que vamos a estar validando es si le duele el asunto y va a estar dispuesto a pagar para solucionarlo. Pero si el cliente le dice que no le duele, pues usted se quedó sin bases sólidas para su negocio. Pues usted dice, ¿para qué continúo? Mejor me busco otra cosa que sí le duele. Bien, y ahí el asunto. Toca hacer la de los mecánicos, ¿Cuál? inventarle los problemas al carro. Hacerle un dañito cuando arregla otro. Sí, señor. Y eso. Aunque no lo crea, eso que acabas de mencionar es uno de los trucos de la consultoría. ¿Sí? Uno en la consultoría aprende, a uno lo contratan para un problema, pero cuando uno está ejecutando la consultoría, uno está echando ojo, analizando por aquí y por allá posibles otros problemas para enlazar el primer servicio de consultoría con un segundo servicio y con un tercero y con un cuarto y con un quinto y nunca te vas. ¿Sí? Exactamente. Ese es el negocio. Bien. Son truquitos, son cositas, ¿sí? Pero el cliente lo reconoce como problemas, como situaciones por las cuales vale la pena pagar y pues en efecto lo hace. Si el consultor no hiciera eso, pues se acaba el servicio y chao, quedó desempleado. Se acabó el negocio. Bien, si el mecánico no lo hace, pues se acabó el servicio también. ¿Sí? Y ahí el asunto. Bueno, luego de esta primera herramienta donde hemos hablado del problema, ¿sí? Que no es fácil, no es fácil, ¿sí? Viene el tema del perfil del cliente, que es la segunda herramienta. Bien, el perfil del cliente es lo siguiente. Bueno, el perfil del cliente no es una investigación de mercado. Usted va a conocer a su cliente, ¿sí? Va a analizarlo, ¿sí? Va a observarlo, cómo, qué hace, cuáles son sus rutinas, ¿sí? Cuáles son sus hábitos de vida, a qué se dedica, por qué hace lo que hace, por qué toma las decisiones que toma. Bien, no son investigaciones de mercado porque las investigaciones de mercado tienden a ser estadísticas masivas. Usted aquí va a estar analizando 2 o 3 personajes, de pronto 5, 6, 7, 10, no muchos, son pocos los que va a analizar, pero los va a estar analizando el vivo y en directo. Y si es posible, le va a preguntar cosas. ¿Y tú por qué haces lo que haces? ¿Sí? Ahí el asunto. Bien. Entonces, ustedes van a escoger primero que todo grupos pequeños con necesidades profundas dispuestos a pagar, que ya los hemos identificado antes en la hipótesis del problema. ¿Sí? Y en algún momento usted deberá probar su propuesta ante este cliente en el mercado. Ahorita le digo cómo lo va a hacer. ¿Sí? Va a probar la propuesta, no el producto, que ahí es donde se mueren muchos. ¿Podría repetir eso otra vez? Usted va a probar su propuesta ante el cliente en el mercado. ¿Sí? En algún momento. ¿Listo? Pero ¿qué sucede? El emprendedor actual monta todo un negocio y después es que va a venderle al mercado, ¿sí? Y ahí se estrella, ¿bien? Aquí, ¿qué va a hacer usted? Usted simplemente va a estar validando permanentemente, le va a estar preguntando cosas, ¿sí? Por ejemplo, yo no he hecho ninguna inversión y yo le puedo preguntar a mi cliente, ¿a usted le gustaría tal idea? ¿A usted le gustaría algo que pudiese corregir su problema? Va a ser mucho más fácil que me diga que sí. ¿Usted está dispuesto a pagar tanto? Va a ser mucho más fácil. ¿Sí? Y no estoy haciendo una inversión todavía, solo de tiempo. ¿Listo?
Hay diferentes tipos de clientes, de acuerdo a nuestro amigo Steve Blank. Steve Blank es el maestro, mentor del señor Eric Ries, que escribió Lean Startup. Entonces, estas son las palabras del mentor, del creador de la metodología. Bien. Está el cliente, esto es como una pirámide, solo que lo puse así. Está el cliente que tiene un problema y lo desconoce. El cliente tiene un problema y ni siquiera sabe que lo tiene. Muchísimo menos va a pagar por él, ni se entera. ¿Ve? Está el cuarto, ese no es nuestro cliente. Está el cuarto que sabe que tiene un problema. Ya sabe que tiene un problema, se enteró del problema. El asunto es que no le importa, no está haciendo nada respecto a su problema. Bien. Por ejemplo, es que usted en el entorno de negocios tiene que saber hablar inglés. Pues les tiro ese dato, tienen que saber. Pero usted sabe que es así, pero si no hace nada al respecto, pues ¿quién le va a vender un curso de inglés a alguien que no le interesa? Por decir un ejemplo. Bueno. Luego está el tercero, que este es un personaje que ya busca una solución, ¿sí? Sabe que tiene el problema, pero ya está buscando una solución activamente. Uno dice, oh, ok, estoy viendo alternativas por lo menos. Todavía no voy a pagar por ninguna, pero ya yo sé que tengo un problema y voy a ver en el mercado a ver qué hay al respecto, ¿sí? Ese se pondría a ver qué cursos de inglés hay, mínimo. ¿Sí? No va a pagar ninguno, pero por lo menos ya es consciente. Está el segundo, ¿sí? Que improvisa una solución, ¿sí? Este sabe que tiene un problema, no solo busca la solución, sino que además la improvisa. Es decir, yo puedo arreglar este tema por mi cuenta. Yo me las voy a ingeniar. Mucha gente es así. Hay gente recursiva, ingeniosa, y si inventan unas soluciones a las situaciones muy interesantes y puede suceder, sí, tranquilamente. Bien, desafortunadamente es un cliente que no nos va a comprar nuestro producto, ¿sí? Un ejemplo en el curso de inglés sería alguien autodidacta, empezó a aprender por su propia cuenta, ¿sí? Y los hay, crea, los hay. ¿Listo? Y finalmente está el número 1, ese es el nuestro, a este tenemos que llegar. No importa cuál sea nuestro negocio, a este es el que tenemos que llegar. Porque tiene un problema, sabe que tiene un problema, está buscando una solución, no le interesa improvisar la solución, sino que quiere pagar porque le solucionen el asunto. Quiere y tiene cómo pagar por la solución, ¿sí? Este sí es el loco que se metió en un curso de inglés, el mejor que podía pagar, de una, ¿sí? Que le enseñen, no va a improvisar nada. Este es el asunto, este es nuestro cliente y por él tenemos que ir. Bien, esa es la idea que nos deja Steve Blank. Para ello tenemos una herramienta lo más de sencilla, se llama mapa de empatía, ¿sí? Se llama mapa de empatía, ¿sí? ¿Por qué empatía? Porque vamos a empatizar precisamente con el cliente potencial, con ese personaje. ¿Y por qué vamos a empatizar? Porque vamos a conocerlo un poquito más, ¿sí? No es un interrogatorio. Ustedes sabían que muchas veces en las investigaciones de mercado la gente miente porque se sienten cohibidos de que los están interrogando, ¿sí? Aquí el cliente puede hablar a sus anchas de lo que quiera, ¿sí? Decir de verdad lo que sucede, decir de verdad cómo se siente frente a algunos temas, ¿bien? Porque cuando se suelta y se expresa y se desahoga un poco más, pues nosotros estamos aprovechando realmente para conocerlo mejor, una información muy valiosa, nos está retroalimentando algo importante que podría ser clave en el desarrollo de nuestro negocio. Bien. He ahí el asunto fundamental. Bueno, tiene 3 partes el mapa de empatía. El primero es que vamos a conocer a nuestro amigo el cliente, ¿sí? ¿Qué hace? ¿Sí? ¿Qué hace el cliente, perdón? ¿Cuáles son sus procesos? ¿Cuáles son sus hábitos? ¿Sí? Por ejemplo, se levanta a las 6 de la mañana o se levanta a las 5 de la mañana, ¿sí? Le toca hacer el desayuno súper rápido. Carajo, le toca hacer el desayuno súper rápido. O se va sin desayunar, hace el desayuno pero para los hijos, viene la ruta del colegio por los hijos, ¿sí? No alcanzó a desayunar, le tocó salir para la oficina,
se montó en un alimentador de Transmilenio, eso dura, la duración del viaje está lleno de incertidumbre, puede que llegue tarde a trabajar, ya lo están esperando con mala cara porque llegó tarde. Esos son los procesos, esa es la rutina, ¿sí? Igual tiene hambre y pues la mayoría de los hombres con hambre pues no trabajamos bien, ¿sí? Entonces no trabaja bien durante el día, sale a almorzar y esa es una rutina, día tras día, día tras día. Es una investigación de mercado, no se lo va a decir tan fácilmente, eso se lo va a decir el personaje, ¿bien? Entonces hay que ver cuáles son los hábitos de vida del personaje. ¿Listo? Ahorita les cuento una historia, una microhistoria, ¿bien? La siguiente parte es ¿qué le ocasiona problemas? Dentro de esa rutina, ¿qué le ocasiona problemas? Bien, ya lo conoció un poquito, conoció sus hábitos de vida, conoció sus comportamientos. Bueno, dentro de todo eso que hace, usted le pregunta, ¿qué le fastidia más? Bien, eh, ¿qué le gustaría solucionar? Porque pues, realmente, ¿qué podría hacer? Bien. Y luego le preguntaría que qué le daría satisfacciones o alegrías, es decir, si pagaría, la pregunta real es si pagaría por solucionar esas situaciones que le ocasionan un problema, ¿sí? Y ahí el asunto. Ya, pues ya entrando en confianza, ya en ese punto, pues ya han entrado en confianza y el personaje está dispuesto a decirle, ¿sabe qué? Yo sí pagaría, pero pagaría tanto, máximo. Bien, ese tipo de cosas. ¿Dudas hasta aquí? Pues hombre, más bien les pongo el ejemplo que veníamos desarrollando. Esto viene del mismo ejemplo, ¿eh? Viene del mismo ejemplo. Entonces, ¿cuáles son los hábitos del personaje, nuestro amigo perfil del cliente? ¿Sí? El personaje, les recuerdo, son estudiantes universitarios como ustedes y empleados de oficina. Bien, sin carro. ¿Sí? Pero ¿para qué utilizarían el carro? O pues para la variedad de diligencias que hacen. Que va a hacer el mercado, que tocó ir a pagar servicios, que tocó ir al médico, que etcétera, etcétera. Que se va de viaje por aquí cerca. Variedad. Pero por lo general va a ser transporte a la casa y transporte a la oficina, de aquí para allá y de allá para acá. ¿Sí? Son unos hábitos de vida muy, muy sencillos, uno entra en temas muy rutinarios. Pero ¿qué le da dolores de cabeza? Nuestras hipótesis, por lo general, el tal si no me lleva, el costo de los vehículos, es que el vehículo es muy caro, ¿sí? Algunas marcas se subieron de precio, ¿sí? No todos podemos comprar un carro de contado, no es fácil, ¿sí? Y además el mantenimiento es duro, hay muchos trancones, hay gente que le incomoda eso. El bus es incómodo, no lo dude. Ahora pico es incómodo. Los impuestos de comprar un vehículo, ¿sí? Los impuestos son una de las cosas que hacen que uno se arrepienta de tener carro, la verdad. Y el tema de repuestos y mantenimiento de un vehículo. De hecho, el mito está en que no es el costo de comprar un carro, es mantenerlo, eso es lo costoso. Bien. Esas son las cosas que le causan problemas a nuestro amigo el cliente, según él, ¿no? ¿Y qué le daría alegrías? Pues tener costos o precios claros respecto a algunas cosas, ser menos víctima del trancón, menos víctima, no dejar de ser víctima. Un transporte asequible, ¿sí? Que lo pueda pagar. Un transporte cómodo, está en su derecho, ¿por qué no? Y un transporte que sea seguro, bien, eso le daría alegría. Básicamente eso es lo que hemos levantado a nuestro amigo el cliente. Podría ser más, podría ser menos. Bien. ¿Qué pregunta debiéramos contestar con esto? ¿Será acaso que si existe un segmento de clientes? Esa pregunta es clave. Esa pregunta es clave. ¿Será que si existe un segmento de clientes? Porque si no existe un segmento de clientes, no tenemos nada. Y hasta aquí llegó el asunto. Bien. Una pregunta un poquito inocente. ¿Sí? ¿Por qué no hay aquí en Bogotá, que yo sepa, que yo sepa, por qué no hay un concesionario de Lamborghini? ¿Quién me dice? Porque nadie los compra. Exacto, ya, ¿sí?
Bueno, de pronto aquí hay gente rica también, eh, pero digamos que venden dos o tres, y después ¿quién les compra después de esos dos o tres? Se acabó el negocio, no hay más. Bien, ahí el asunto. ¿Por qué no existe un concesionario de Lamborghini? Porque no hay un segmento de clientes para ese tipo de mercado aquí, desafortunadamente. Bien, por eso están en Dubái o algo por el estilo, pero donde sí hay ese segmento. ¿Listo? Hay uno de Ferrari y venden uno o dos al año y ya con eso tienen, ¿sí? Y la mayoría no los venden aquí en Bogotá, para que sepan, si no los venden en el exterior. Entonces, esa es una pregunta que nos debemos hacer aquí. ¿Existe un segmento o no existe un segmento? Pero a veces descubrimos oro. Bien, y ahora viene la microhistoria que les iba a contar. Hace más o menos a ver, ¿ya cuánto tiempo? 33 años. 33 años atrás, la edad de Cristo, 33 años atrás, había un grupo de muchachos que no querían dormir, no querían dormir, ¿sí? Eh, por la razón que fuese, querían seguir de rumba, de esos rave alemanes que duran de rumba toda la semana, la misma rumba, no es distinta, la misma. Otros porque querían tener doble empleo de mañana y de noche, no tenían tiempo para dormir. Y otros porque simplemente dormiré cuando esté haciendo otras cosas. Bien, no querían dormir, entonces utilizaban un producto que todavía muchos utilizan hoy, pero no tantos. El producto era una combinación entre tinto o café negro, como le prefiera usted llamar, y Coca-Cola. Entonces, tinto con Coca-Cola, pues usted lo revuelve y eso lo que crea es una bomba que lo pone a usted súper despierto, así tenga sueño, lo tiene súper despierto y mucha gente aguantaba la noche así. Eh, un grupo de muchachos se dio cuenta de ese tema y decidieron crear una bebida. ¿Sí? Se mataron creando la bebida, pero mire que ya tenían ambas cosas. Lo que hemos estado hablando, tenemos ambas cosas. Un problema, ¿sí? Gente que con una situación que querían durar toda la noche despiertos y había un segmento de clientes que lo empezaron a analizar y dijeron, uy, esta gente existe, ¿sí? Nadie se ha dado cuenta que existen, pero existen. Y sí, les acabo de contar de una manera algo muy práctica la historia del nacimiento de Red Bull, ¿sí? Ahí nace Red Bull, patentan su bebida energizante, les va divinamente bien. Durante años son los únicos en el mercado. Se demoró más o menos unos 20 años en que aparecieran sus primeros competidores, así que durante 20 años ellos explotaron su bebida al máximo. Les fue tan bien, pues les fue divinamente. Tienen dos equipos de Fórmula 1, hasta la última vez que los vi. Ferrari está tapado en plata y tiene uno. Bueno, ellos tienen dos. ¿Sí? Red Bull tiene dos, así como para que se hagan una idea. ¿Sí? Y se han metido en otras líneas de negocio, ¿sí? De temas de deporte. Fue excelente, pero había un segmento de clientes, ¿sí? Lo había. ¿Listo? Entonces esta es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Realmente existe un segmento de clientes o no existe? Bien, no existe. Una pregunta Profe, más, una pregunta. una pregunta más difícil, pero fácil al tiempo, engañosa, ¿sí? Típica pregunta de parcial. ¿Por qué? Mejor dicho, lo voy a decir de otra manera. ¿Usted ubicaría un negocio, un chuzo de empanadas dentro de un centro comercial? Un centro comercial como el Santa Fe, que queda cerca de la universidad, como Unicentro, el Titán, no sé. Sí, ¿Sí? claro, profe.
depende de lo que sean y cómo sea. Yo creo que digamos, dependería la competencia y digamos cuánta demanda ya en el centro comercial, ¿no? No, yo diría que no tanto la demanda, sino más bien la calidad de persona. Pues no es por estratificar ni nada, faltaba más, No, no, tranquilo. pero por lo menos el tipo de persona que va a un centro comercial de esos, pues puede pagar una empanada divinamente a 3.000, 4.000 pesos, cuando de pronto el costo de producción puede ser de 1.200. Pero recuerda que también en las tiendas trabajan personas que de pronto no se la pagan tan cara. O sea, hay otras personas que trabajando en el centro comercial también lo comprarían, bien sea porque es un snack o porque es lo que el tiempo les alcanza para merendar mientras están en un tiempo de descanso. No, sí, sino que ahí digamos que la pregunta es, yo me diría más, o sea, pondría el negocio más, pero como para el tipo de cliente, o sea, la familia que va a comer, la gente que va a cenar, bueno, o sea, no estaría enfocado tanto a los empleados, sino más es como al tipo de cliente que vaya, o sea, al tipo de persona que vaya. Bueno, no, porque lo que entendí la pregunta es si uno montaría como tal, digamos, un coso de empanadas dentro del centro comercial. Digamos, la respuesta sería sí, porque, digamos, las empanadas es algo como muy universal, no es como muy selectivo por el estatus, sino es algo muy universal. Digamos, yo sí lo También miraría eso así. es cierto. Igual se puede hacer como más atractivo para los clientes teniendo pues otras opciones. Por ejemplo, yo nunca he visto empanadas de camarones en Bogotá y créeme que son muy ricas. Sí hay, sí hay, sí hay. Sí hay, sí hay. Y sí son ricas, sí hay. Profe, Señora, Es más, aquí yo se las creo que venden y habría que ver la rentabilidad, ¿no? Porque, digamos, un local para vender empanadas dentro de un centro comercial, digamos, los locales comúnmente son bastante costosos, entonces habría que ver que con las empanadas que se vendan, sí se pueda pagar el arriendo del local. estás en lo cierto. Muy bien. Me agrada que hayan participado, me gusta. Me gustan esos debates, me gustan, todas las opiniones me gustan. No se preocupe que aquí no hay respuestas cerradas, ¿sí? Estamos aquí en un proceso de aprendizaje y, y pues yo los lidero, los guío, pero también aprendo de ustedes. Estos temas me gustan bastante. Resulta que yo les hago esta pregunta porque lo vi aquí en Bogotá, ¿sí? Y yo vi el asunto y yo dije, esta vaina no dura un mes. ¿Por qué? Empecé a ver la cantidad de variables en mi mente. Yo dije, esta vaina no dura un mes. Por un lado, está lo que nos dice nuestra amiga, el costo de los locales de un centro comercial, la verdad, bastante costoso. Eh, Fácilmente un local en un centro comercial como los que mencioné puede costar 10, 15, 20 millones de pesos el arriendo. Eh, ¿Cuántas empanadas son eso? Dios mío, no me quiero imaginar, pero solamente para pagar el arriendo. Entonces es demasiado. Entonces habría que subirle el precio a la empanada y el precio de la empanada terminaría compitiendo con el precio de otros productos como una hamburguesa, y pues entre empanada y hamburguesa, pues muchos van a decidir hamburguesa y ahí la empanada empieza a perder. La empanada no se puede dar el lujo de perder, ¿sí? Se dañaría el negocio. Y por más que te esfuerces vendiendo miles de empanadas, solamente daría para pagar los costos fijos, que son tu personal, servicios y el arriendo. ¿Y a ti qué te quedó? Bien. Y la verdad, no tiene segmento de clientes. Pareciera que sí, pero no tiene segmento de clientes, porque la empanada es otro tipo de negocio para estar en otro entorno. Si lo han notado, las empanadas no suelen estar en los centros comerciales, sino fuera, en la calle, ¿sí? En las callecitas donde hay tráfico, ¿sí? Sí, tráfico de gente, pero no están en locales dentro de centros comerciales, sino en la calle. Ahí es donde triunfa, ahí es donde compite, ahí es donde gana, ahí es donde el negocio funciona. Y ahí es donde se acerca su segmento de clientes, ¿sí? La gente por lo general cuando come en un centro comercial va dispuesta a gastar un poco más que en una empanada. Bien, desafortunadamente. ¿Cuánto creen que le duró el negocio al señor? No quebró, tranquilo que no quebró.
5 meses. No. Suban las apuestas o bajen las apuestas, apuestan. Seguro sigue. No, todavía no está. No, eso fue hace como unos 3 años más o menos. Bueno, les cuento, para no hacerles largo el cuento, el tipo duró una semana. Una semana. Ahí se dio cuenta de que el negocio no le iba a funcionar y lo quitó rápido. Dijo, si va a fracasar, por cierto, que esta es otra de las frases de emprendimiento por excelencia. Si vas a fracasar, fracasa rápido. Si vas a fracasar, fracasa rápido. ¿Sí? Uno no es infalible, uno se puede equivocar, a uno le pueden pasar miles de cosas, pero si va a fracasar, fracase rápido. Ya, el tipo vio que el negocio no le funcionaba y en una semana lo quitó. Me pareció algo exagerado después de la apuesta que hizo por toda la infraestructura que le metió. Sí, se demoró más armando la infraestructura del local que lo que duró funcionando, pero se dio cuenta que el negocio no le iba a funcionar ahí y lo que hizo fue que lo quitó y lo mudó a otro lado donde evidentemente le ha ido mucho mejor. ¿Sí? Afortunadamente no quebró, qué bueno, ¿sí? Pero evidentemente había que entender si su segmento de clientes iba a ir allá o no iba a ir allá. ¿Listo? He ahí el asunto. He ahí el asunto. De hecho, está comprobado científicamente, mentira, científicamente no, pero sí está comprobado en la vida real que las franquicias de empanadas no funcionan. La fuente son las mismas franquicias de empanadas. ¿Sí? Ellos te venden, bueno, cuando veamos el tema de la franquicia, pues les voy a contar el ejemplo de por qué las franquicias de empanadas no funcionan. Cuando lleguemos a ese tema, me recuerdan y me preguntan, profe, ¿se acuerda de que usted dijo que no funcionaban? Cuéntenos por qué, entonces les contaré la historia. Bien. Pero siempre pregúntense, ¿existe un segmento de clientes? ¿Sí? Existe un segmento de clientes porque el segmento de clientes es el que te va a dar a ti movimiento. Otro ejemplo, bastante sencillo. Notarán que en muchos barrios de la ciudad, no sé si en las otras ciudades del país o a nivel mundial, pero por lo menos en Bogotá, se puso muy de moda el tema de las tiendas para mascotas. ¿Sí? De todo tipo. De todo tipo. Pero, ¿qué es lo que se vende en una tienda para mascotas? ¿Cuál es el producto donde yo digo hay clientela que viene sucesivamente? ¿Cuál es el producto que tengo que vender para que la gente venga y compre? Y que compre con frecuencia. La comida, profe. Eso, muy bien, la comida. ¿Sí? Si yo tengo una tienda para mascotas y yo quiero tener un producto que se mueva, que rote, la palabra es rotar, es decir, que se venda con frecuencia, pues tiene que ser comida. Bien. Si usted no vende comida, si lo que vende es collares, ¿cada cuánto compra un collar el dueño de una mascota, de un perrito, de un gato, de algo? ¿Cada cuánto compra un collar? ¿Sí? Según la información que tengo, cada 6 meses o cada año, o si es muy descuidado porque lo bota cada rato, pues con cierta frecuencia. Pero si vendiese solamente collares o accesorios, por decirlo de alguna manera, el negocio estaría más restringido, porque su segmento de cliente, él solito lo estaría reduciendo. ¿Me hago entender? Que ahí el asunto. Entonces, por ejemplo, esta cuarentena desafortunada para muchos negocios, créame que ha afectado a varias tiendas para mascotas que solo vendían accesorios. Pues las que vendían comida, pues siguen vendiendo la comida. ¿Sí lo ve? Y ahí el asunto. Entonces usted necesita tener un segmento de clientes que le garantice que van a venir a comprarle. ¿Listo? Y ahí, Profe, señor. pero hay una diferencia cuando las cosas son, o el problema es de necesidad y otra cosa es cuando el problema es de lujo o sí, creo que la palabra sería esa, lujo. Ok. En ese caso, ¿cómo es qué diferencia el tipo de cliente o el mercado? Digamos que ahí entra ya el tema del perfil del cliente. Eh, el tema es perfil del cliente. Ahí hay para quienes la necesidad lo vale y lo pagan, y hay para quienes el lujo lo vale y lo pagan. ¿Sí? Eh, el hecho de que a veces uno no pueda estar de acuerdo
¿sí? Porque uno tomaría decisiones distintas, no quiere decir que para la otra persona pues no sea un problema, ¿sí? Puede que haya una persona para quien el problema sea eh, que no quiere tener a nadie al lado en un avión, entonces quiere contratar un vuelo charter, chao, ¿sí? Y ese es su problema. Entonces, eh, me acabas de recordar un emprendimiento, de hecho. Precisamente hay gente que no quiere compartir un avión. No, no quiero compartir un avión, que no quiero, ¿sí? Quiero ir solo, o con mi pareja, con mis amigos, pero nadie más, ¿sí? Y aunque no lo crean, esa situación creó un emprendimiento de una aerolínea que es solamente vuelos charter, así de vuelos privados, si no estoy mal, está en Europa y, y en algunos sitios de Estados Unidos, pero claramente, pues, porque allá tienen ese poder adquisitivo para hacer eso. ¿Listo? Para ellos eso era un problema. Para nosotros, de pronto, con unas características y una mentalidad diferente, pues no sería en sí un problema. ¿Listo? Entonces hay que ver mucho el perfil del cliente y tratar de comprenderlo y ponerse en su situación. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Dudas, preguntas? Yo quiero preguntarle algo acerca pues, de lo del negocio de las empanadas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el Porque No, no entendí lo... ¿Cómo? que yo quería hacerle como una pregunta sobre ese tema, porque Ah, pues, bueno, dale. porque digamos ahorita pues lo estaba pensando, porque usted nos dijo pues que ese negocio no es rentable, sí, no es viable. Y yo me puse a pensar, por ejemplo, pues que Pero yo he visto, dentro de un centro comercial, sí, dentro de un centro comercial, puede porque ser rentable digamos, por yo fuera. he visto Por fuera puede que, ser rentable. sí, 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 no, sí, dentro de un centro comercial, sino que yo me puse a pensar y yo he visto lugares, yo he visto centros comerciales en los cuales, pues, he visto algunos en los que, en los que ponen los locales de las empanadas, ahí como en el sector donde están el resto de las comidas. ¿Sí? Entonces, como que cuando la gente llega de pronto a almorzar o a comer algo, pues van a preferir pues comer un plato más grande. Y si ven pues las empanadas ahí justo alrededor pues, del resto de restaurantes que se ofrecen pues más, un menú más completo, pues todo el mundo va a preferir eso. Pero pues también hay otras partes del centro comercial como, no sé, cualquier pasillo que no sea pues la zona de comidas, pero es una parte, digamos, donde puede estar un carrito, donde puede haber, digamos, una sección mucho más pequeña donde no va a tener que, pues, pagar un puesto, pues, como en la zona de comida, sino va a tener un puesto ahí que va a ser más pequeño y de pronto va a ser hasta más llamativo porque Una isla. ¿sí me Tú te entiendes? refieres a una isla. Sí, las islas, pues las islas tienen un costo un poquito menor, están entre 5 y 7 millones de pesos la mensualidad. Ojalá la cuarentena haga que valgan, que bajen un poquito. En un centro comercial de alto tráfico vale entre 5 y 7 millones la mensualidad. El cuento es, trata de calcular cuántas empanadas sería solamente 5 millones de pesos. ¿Sí? Entonces tendrían que ser empanadas muy costosas, ¿sí? Para que pueda ser el negocio rentable. Ese es el asunto. El emprendedor muchas veces no se da cuenta de eso, sino hasta que se da el totazo. Entonces, muchas veces los negocios de empanadas están en la calle, ¿sí? Calles comerciales, claro, o en centros comerciales, pero de barrio, ¿sí? Centros comerciales de barrio, donde ahí puede ser más válido, el valor del arriendo baja considerablemente y podría ya ser un negocio más o menos rentable, ¿sí? Ese es el asunto. Ta- Aló, Aló, sí, una pregunta. señor. Digamos entonces, pues en ese orden de ideas, ¿cómo es que esto, no sé si ha visto esas empanadas colombianas, cómo es que se logra mantener? Pero no están en centros comerciales. Sí, yo las he visto en centros Lo que comerciales. pasa es que Empanada Colombiana hace parte de una franquicia que es como del mismo dueño de Andrés Carne de Res y eso. Entonces yo creo que él se mantiene, o sea, mantiene los negocios a partir de las rentabilidades que le dan otros negocios. Porque Empanada Colombiana ha tenido que ser retirada de varios centros comerciales y comúnmente se encuentra es
digamos, en Unicentro, pero como en su propio local, que hace que se baje el costo del arriendo. Eso vale. Esas empanadas no son las del Valle, no son, pues las únicas que yo conozco así que son de centros comerciales y eso son esas del Valle. No sé si sean esas de las que hablan. Hay varias, Sí, las típicas. No, son No, otras. hay varias, hay no, él empanadas decía empanada, es que hay una marca Porque que se llama, las del Valle sí están en varios lados y tienen varios, bueno, locales dentro de nuestro comercial, pero sí les he visto en ahí, varios él dice locales, en empanadas varios colombianas. pueblos. Y en varios- Él dice, es que hay una marca que se llama empanadas colombianas. ¿Aló? La de empanadas colombianas es la de Andrés Carne de Res y eso, pero la del Valle Sí, pero lo que sí es verdad, profe, no, ya no las he visto, o sea, yo no he visto empanadas así como tal en centros comerciales, pues, Párele que bolas, no sean dale, baratos. que no va a haber muchos, en centros comerciales costosos de alto tráfico no va a haber muchos locales por el estilo. De pronto lo puede encontrar, es un negocio de calle. Entre más rápido lo acepte uno, mejor le va, ¿sí? Mejor le va, créame, tranquilamente le va mucho mejor en la calle. Entonces, Porque es que uno ve a veces, digamos, o eso sea, como islas que venden, no sé, mango en varias presentaciones. Y en centros comerciales, yo he pues visto. ya es otro Hay lugares donde venden como y pues yo no sé si cambiará de pronto el arriendo, qué será, pero eso tampoco es que sea tan caro y pues como para que vayan a ganar tanto. No, sí, sí, las islas son caras de todas formas, claro, no lo dudes. No, me refiero digamos, a la gente que vende a los puestos de mango, que venden mango, pero en de varias presentaciones en centros comerciales, yo he visto. Y ahí va la pregunta, si habrá suficiente segmento de clientes? No crean que porque un negocio está montado ya es exitoso, ¿sí? Muchos están pasando trabajos, aunque no haya cuarentena, en condiciones normales muchos están pasando trabajos, eh, y muchos se estrellan rápidamente. Lo que pasa es que tienen un capital detrás que hacen ver que no es así, pero no suelen ser negocios ¿cómo decirlo? Tan de centro comercial. Pero les puedo voltear la arepa, totalmente, ¿sí? El negocio absoluto de ese tipo de negocios de centro comercial son las heladerías, ¿sí? Son las heladerías y las paleterías, ¿sí? Que van por el estilo. Ese negocio es buenísimo, no se imaginan, Dios mío, eso no se imaginan. Hasta hace, pues la última vez que yo estudié el tema, que fue hace rato, la verdad, hace como 2 o 3 años, se decía que en la sabana de Bogotá, en un fin de semana, solamente un fin de semana cualquiera, en la sabana de Bogotá, se vendían 10.000 millones de pesos solamente en helados y paletas. ¿Sí? Y uno de, Dios mío, es impresionante, la verdad. Solamente en la sabana de Bogotá se venden en un fin de semana 10.000 millones de pesos. Claro que hoy en día quién sabe cuánto será, el comportamiento del mercado ha cambiado, pero si uno se va con ese dato, uno entiende por qué hay tantas heladerías en centros comerciales y cosas por el estilo. Ahí sí les digo, ese sí se vende. Aquí, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Profe, una pregunta. No sé si dentro de su experiencia haya tenido encuentros con lo que son bares. ¿Qué es más rentable, tener un bar o tener una licorera? Dios mío, esa pregunta está buena. No sé, depende depende de. Yo tengo un estudiante, no, él no se matriculó este año. Bueno, tenía un estudiante compañero de ustedes, pero de administración. El tipo me la tiró así, para que usted más o menos vea. ¿Sí? Él vive ahí en el sector de la universidad.
me acuerdo cómo se llama ese sector, de la novena hacia la séptima, ¿sí? Ahí cerca de la universidad, no me acuerdo cómo se llama ese sector. Él me dijo, profe, yo me monté una licorera, la verdad. Monté una licorera, la familia tiene otro negocio que es un fruver. Él montó la licorera pues, al lado del fruver, ¿sí? Apalancarse un poco el tráfico. Y me decía, profe, yo me hago más o menos los fines de semana, me hago más o menos 1 millón de pesos, ¿sí? Y entre semana me puedo hacer más o menos 200, 300, ¿sí? Es decir, que más o menos por semana se hacía más o menos 1.200.000, ¿sí? Pues usted lo multiplica por las 4 semanas y le sale más o menos, él decía que se puede hacer unos 5 millones, ¿sí? Tranquilamente. Ahí está, básicamente lo atendía él. La licorera era un chusito, era cuestión de pagar el arriendo, pagar los proveedores y él vivía tranquilo. Lo que pasa es que él quería más y pues se metió a estudiar y cuantas cosas y bueno, pero el mismo que él, muy diligente, él mismo lo atendía. Y eso es un caso que pues, es de nosotros, es bonaventuriano. ¿Listo? Los bares pues mueven mucho más dinero, mucho más volumen y también hay más servicio. Bien, hay más servicio. Pero la cuestión radica en tener una cadena de valor. Claro que estoy saliéndome mucho del tema, la verdad. Estoy yendo mucho más allá del emprendimiento. Toca tener una cadena de valor perfecta con los proveedores. La clave es tener los licores ahí. Bien, los licores ahí antes de que lleguen los clientes. ¿Qué pasa con muchos bares? Muchos bares lo que hacen es que no tienen los licores en el momento en el que llega el cliente. Entonces toca ir a una licorera, a una distribuidora de rapidez, ¿bien? Y en ese momento la negociación está a favor de la licorera, ¿sí? La licorera prácticamente le puede cobrar lo que quiera. Muchos bares te quiebran porque no saben manejar ese tema. ¿Listo? Si a mí me preguntas qué negocio es mejor, el mejor negocio es aquel a cual pues tú estés dispuesto. ¿Sí? La licorera pues simplemente vendes el licor, chao. Y el bar implica servicio a la mesa. Bien, puede ser mover más dinero, pero implica también más sacrificio, más esfuerzo. ¿Sí? Y un nivel de rentabilidad que podría ser un poquitín superior, pero nada más. ¿A cuál estás dispuesto tú? ¿Sí? No todo el mundo está dispuesto a manejar gente. Bien. En la licorera no tienes que manejar tanta gente. ¿Listo? Entonces, ¿a cuál estaría pues dispuesto? Sí, tuve un estudiante que trabajaba en Bogotá Beer Company y estaban tratando de mover la franquicia de la bodega. La franquicia de la bodega no ha pegado del todo, no pegó prácticamente. Pero los originales Bogotá Beer Company son un éxito rotundo. En especial el que está ubicado en la séptima con 60 más o menos, es el mejor punto. La franquicia de la bodega vale 450 millones de pesos y le entregan 3 locales. Póngalos donde quiera, pero no han pegado mucho. ¿Sí? Los de Bogotá Beer Company sí. ¿Listo? Entonces, depende mucho del concepto del negocio también y si exista la posibilidad. Inicialmente, si a mí me preguntan, yo me iría inicialmente con una licorera, como por conocer un poco mejor el negocio, de cómo funciona. ¿Sí? Arrancar pequeño, con una inversión pequeña y empezar a mover el negocio. Y digámoslo así como por experiencia, sin conocer bien la industria, yo arrancaría con una licorera por empezar pequeño y si veo que la cosa va moviéndose, me podría ir a más. ¿Listo? Pero es un tema que podríamos ver si existe realmente un segmento de clientes. Bien. El hombre me puso a hablar. Me acordé ya enseguida de que también tuve un estudiante que el tipo es emprendedor, tenía un restaurante y toda la cosa, y el man se puso a caminar
por Chapinero y definitivamente dijo, y me lo dijo así, profe, me vengo a retirar, no, ustedes no vayan a hacer lo mismo. Me dijo, profe, me vengo a retirar de la universidad porque voy a montar un bar gay, ¿sí? Y le dije, ok, muy bien, muchacho, ¿y eso por qué? No, porque estuve viendo en Chapinero que hay básicamente lo que me trató de decir es lo que hemos estado hablando. Hay un segmento de clientes desatendidos y bueno, eso fue hace años, hace como unos 6 o 7 años, y él me dijo, profe, yo quiero crear un bar gay para la comunidad LGBTI de Chapinero, que sea una combinación entre que tenga una zona muy social y otra zona muy anónima, ¿sí? Y creo que va a ser un hit. No quiero que sea el bar convencional. Y dije, ok. El muchacho no era gay ni nada, totalmente heterosexual, pero él quería explotar al máximo la zona y el perfil del cliente que se movía o que se mueve en esa zona. Yo creo que le está yendo muy bien. Es entonces como para ver también qué concepto de negocio puede ser. Muchachos, ¿cómo vamos hasta aquí? Bien, profe. Bueno, les quiero comentar dos cosas. La unidad 1 tiene 3 actividades. Una es la hipótesis del problema, 2 es el perfil del cliente y 3 es la propuesta de valor, pero la propuesta de valor sí se las voy a explicar el próximo lunes, ¿les parece? Vale, profe. ¿Sí? Las 3 actividades, la verdad es que no te entendí, se escuchó muy entrecortado. Las 3 actividades son para el día 12 de septiembre. 12 de septiembre. ¿Por qué el día 12 de septiembre? Porque el día 19 ya tengo que haber subido las calificaciones en ASIS. Entonces las 3 actividades las tengo pensadas para el 12 de septiembre. Es decir, dentro de, si no estoy mal, 3 semanas aproximadamente. Es decir, aparte, o sea, pueden iniciar mañana mismo a iniciar con la hipótesis del problema y con el perfil del cliente. Y pues tendrían 3 semanas hasta el día 19, si no estoy mal. No, perdón, hasta el día 12 de septiembre. El día 19 es cuando debo montar notas. ¿Dudas hasta aquí? Profe, o sea, el 12 de septiembre o sea, se va trabajando en los tres problemas y el día 12 se sube todo. Hasta ese día se puede subir todo. O sea, pero ustedes Ah, sí, o pueden subir, sea, pero ustedes pueden subir antes del 12, ¿no? Si quieres subir el y se 10. entrega como, profe, como usted nos mostró en la primera diapositiva, así como ese cuadro Sí, sí, con las partes. si les queda más fácil, más práctico. Me gustan las cuestiones más explicadas. No tiene que ser un tratado de 50 páginas, pero si, por ejemplo, usted puede decir, eh, diligenciar el cuadro, pero argumentarlo muy bien. Mi idea de negocio es tal, 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 o mi idea de negocio no, sino el proyecto consiste en tal y tal y tal cosa, ¿sí? Vamos a estar desarrollando esto, esto y esto, ¿sí? Un argumento de forma tal que permita, pues, complementar la información para contextualizarme un poco más, ¿sí? Ahora, también, pues, quiero decirles algo. El trabajo está diseñado para hacer en grupos o para hacer individual. Si usted lo quiere hacer en grupo, bien. Si lo quiere hacer de forma individual, pues también. Si lo quiere hacer en parejas, está bien. ¿Listo? Tenga ese detalle pues en cuenta, que es importante. Bien. Naturalmente, pues es mejor cuando trabajan en grupos, pero que no sean grupos demasiado grandes. ¿Sí? Pues pueden ser un grupo de 4 personas máximo. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta también. Si de pronto su compañero de grupo está en otro curso de creación de empresas con otro profesor, pues nosotros no tenemos inicialmente, pues de acuerdo a lo que he hablado con los otros docentes, no tenemos problema al respecto. Pero cada estudiante tiene que entregarle a su profesor. Es decir, puede que su compañero esté con el profesor Juan Carlos, pues su compañero debe entregarle al profesor Juan Carlos y usted me entrega a mí. Bien, y ahí el asunto. ¿Dudas, preguntas, situaciones, comentarios?
Bueno, el próximo Profe, si lunes, se hace de a grupos, ¿con que lo mande uno está bien o todos lo tienen que mandar? buena pregunta, Juanita. Con que lo mande uno está bien, pero me escriben por favor los nombres de los integrantes que a veces se les ha olvidado y pues eso causa inconvenientes. Yo los termino echando al agua. X me envió el trabajo, no escribió a los compañeros, pues ya ahí sí ni culpa. Si la culpa es el que lo envió o el que no escribió los estudiantes, ¿sí? Entonces, escriba los nombres de los estudiantes, de sus compañeros, pero sí lo puede enviar uno solo. Bien. El próximo lunes voy a terminar con el siguiente tema, que es la propuesta de valor. Con él me tomo un poquitín más de tiempo, porque me tomaría hasta más de las 10 si lo empiezo a explicar ahora, y ya sería demasiado. ¿Sí? Y también voy a comentarles ciertos temas a nivel teórico fundamentales sobre emprendimiento, que no son tan difíciles, que sirven para complementar muy bien el tema de la metodología y el conocimiento que ustedes puedan llegar a tener en temas de emprendimiento. ¿Listo? Entonces, muchachos, por hoy no es más. Ya arrancamos con el desarrollo de las actividades. Si tienen alguna duda, pues me pueden escribir. No hay ningún inconveniente. Bien. Vale, profe, gracias. Lo que preguntan en el chat. Y cuéntame qué pasa. Es que no me sale el chat. Un momentico ahí. Ya. Resumen de las actividades para el otro lunes. ¿Pero a qué te refieres con actividades? ¿Actividades son lo que yo voy a explicar o las actividades evaluativas? Ya dijiste que en general los tres nos entregamos y tenemos plazo hasta el 12 de Ah, ok. septiembre, ¿cierto? Las actividades, muy bien, gracias. Actividades evaluativas no son para el próximo lunes. Son para más tardar el 12 de septiembre. ¿Listo? Entonces tienen 3 semanas. Si no estoy mal. Tienen 3 semanas para... A mí me gusta darles tiempo para hacer las actividades, la verdad. Entonces, 3 semanas es una buena cantidad de tiempo. Entonces, Profe, si tenemos dudas, te escribimos al correo. sí, ya les comparto el correo de todas formas. Mi correo es jparada@usbbo. O me puede enviar un avance y me dice, profe, ¿qué tal vamos? Sí, profe, o sea, para pues, la tutoría. Sí. Bueno, este video, pues toda la sesión ha estado grabada, ¿sí? Entonces, esta sesión yo la puedo, si descarga esto, yo la puedo subir en, en YouTube y luego cargo el link en el aula virtual de forma tal que ustedes puedan visualizar la grabación pues en el momento que Eso, deseen. profe, eso. Señor. Y profe, eso para poder revisar lo que su merced dice. Sí. No lo voy a subir de inmediato, pero por ahí mañana de pronto sí ya lo estoy subiendo. ¿Listo? Vale, profe, muchas gracias. Bueno, muchachos. Entonces ahí está en el chat mis datos. No sé, creo que alguien más preguntó algo, pero un momentico. Ah, ¿cómo se activa la grabación de la clase? Sí, ya lo que acabamos de decir. El próximo lunes, vamos a ver otro encuentro sincrónico. Para el siguiente paso de la metodología. Y para fundamentación teórica, que me gusta bastante. Una fundamentación teórica bastante sencilla sobre emprendimiento. ¿Listo? Entonces, para el próximo lunes, realmente lo que les pido es
que vengan y nos volvamos a encontrar. ¿Listo? Las actividades son para dentro de 3 semanas. El link él lo sube al aula virtual. Ay, bueno, es buena pregunta. El link es exactamente el mismo de siempre. Va a ser exactamente el mismo link para todas las sesiones. Bien. Y el del video de YouTube, El del video. el que dijiste que ibas a subir a YouTube, o sea, el de la sesión. Ay, que no te entendí. El de la sesión, profe. Ah, ese lo monto en el aula virtual. ¿Sí? Entonces en el aula virtual ahí dice clase del 24 de agosto o video de la clase del 24 de agosto. ¿Sí? Entonces yo lo sé montar. Entonces ustedes simplemente entran, le dan clic ahí y tan, y abre YouTube y ahí sale el video. Entonces ya en estos días, mañana o pasado lo estoy montando y ahí queda. ¿Listo? Vale, profe. Bueno, y esa es la idea con todos los encuentros sincrónicos que podamos llegar a hacer. ¿Listo? Gracias, profe. Bueno, muchachos, Vale, profe, gracias. ha sido un placer. Nos volvemos a encontrar entonces el próximo lunes. Igual pues yo les envío un mensajito recordándoles y les vuelvo a enviar el link. ¿Listo? A través del aula virtual. Ahí les llega el mail. Sí, profe, gracias. Bueno, muchachos, Profe, gracias. nos volvemos a encontrar. Gracias, profe. Chao. Con gusto.